generar una mancha con modo multiplicar en el fondo, prestándole más atención más que nada a la forma que va a tener esta mancha, para luego, una vez que la hice, entrar a imagen, ajustes, reemplazar color, image adjustments, replace color, que me permite seleccionar esa parte de lo que hice y modificarle el tono, la saturación y la luminosidad, lo cual es muy útil para amalgamarla al resto de la composición o generar un contraste en el caso de que lo necesite. Como es un tono muy puntual el que estoy buscando, es una forma muy útil de generar cambios. Y ahora creo que llegó el momento de hacer eso que había hecho hace un tiempo, que había planteado hace un tiempo, que era como una especie de alguna especie de fulgor, una especie de niebla o algo así que me había imaginado y que estoy viendo que va a tener el color, un color similar al de los LEDs de las luces de la mochila y el casco. Estoy tratando de definir cuál va a ser el dibujo que va a hacer esa forma dentro de la composición, y para ello estoy dando vuelta una y otra vez la imagen para tener una visión más cabal de cómo puede interactuar con el resto de la imagen, dado que va a ser un centro de atención muy importante para la narrativa del dibujo, porque evidentemente va a ser un acento en relación al resto de la imagen. Ahora en este momento estoy usando un tono de verde bastante apagado, pero siempre tengo la posibilidad de acentuarlo, ya sea con la herramienta de reemplazar color, como con el pincel en modo luz intensa, vivid light. Y una forma también de destacar partes es oscureciendo las partes alrededor de la figura. En este caso estoy oscureciendo y suavizando los tonos del fondo para que se destaque los brillos de la herramienta que está utilizando esta persona, que me parece que es una especie de no detector de metales, sino de contador Geiger, creo que se llama, que es para detectar radiación. Estoy pensando que esa forma verde que está ahí abajo tiene algo que ver con eso. A la par voy trabajando con la atmósfera del fondo, tratando de generar tonos más sutiles. Los elementos del fondo van a ser envueltos en una especie de bruma que los va a hacer más suaves que el resto de la composición, para que también haya un contraste entre ese trazo seco que hay en la imagen y algo un poco más brumoso, menos definido en los elementos que están más al fondo. Creo que me interesa generar ese contraste en varias partes de la imagen. De momento hay una quizás sobreabundancia de trazos secos
¿no? Que parecen algo como tiza o pintura con poca agua. Creo que quiero que haya un poco menos de eso. Y hay varias formas de lograrlo. Pero de momento me enfoco en los ritmos principales de la imagen que estoy viendo cuáles son. Cuáles son las líneas de fuerza principales y a dónde puedo generar que apunten las formas del dibujo. Voy a poner también un poco de luz refleja desde ese foco radioactivo que está ahí al fondo. Vamos a ir de nuevo al modo Vivid Light para hacer pequeños acentos y vemos como, si bien el tono que estoy usando es verde, cuando se superponen los trazos se generan amarillos y otros colores que son propios de ese efecto especial. Creo que llega el momento de despedirse de la referencia y seguir trabajando con la imagen sola. Ya están los elementos principales de la imagen definidos. Ahora queda profundizar en la relación entre ellos. Parece una buena idea ampliar el formato y llevarlo paulatinamente hacia algo un poco más apaisado, menos cuadrado. Quizás que el entorno comience a tener un poco más de protagonismo en la composición. Estoy tratando de definir a nivel perspectiva cuál es la forma general que va a tener la ciudad, así como probé hace un tiempo con el torso. Estoy redibujando el bloque principal que va a tener esa ciudad y qué tipo de profundidad va a tener, qué tipo de ángulo va a ser el que la va a definir, para darle un poco más de detalle y de información, porque por el momento está muy poco definida. Lo mismo sucede con el árbol, que me está pidiendo tener más protagonismo, al igual que la, la fuga radiactiva que está encontrando esta persona, que parece ser muy importante para él porque viene caminando desde lejos y la acaba de encontrar. Es un momento importante. Esta narrativa se está generando en este momento y es parte de lo divertido del concept art. El descubrir cosas. Estoy pensando en una situación de luz como un cielo nublado detrás del cual se proyecta
una luz del sol a través de las nubes, o quizás también como un incendio, por detrás de un manto de nubes bastante denso. Eso tendría sentido para las luces que bordean a las figuras en varias partes de la composición, como la piedra que está a los pies de la figura. Parece tener como una luz que podría venir de atrás, y tiene sentido entonces que esté pasando eso, que haya una especie de incendio o de fuente de luz que viene de atrás de la figura, y me da la posibilidad de definir planos por medio de líneas puramente. Una vez más chequeando el equilibrio de color general para ver si se generan nuevas armonías de colores ahora que se han agregado estos tonos nuevos de la fuga radiactiva. Lo que estoy haciendo ahora es duplicar las capas y tengo una versión, la versión previa y la versión posterior a la del cambio de color. Entonces, lo que voy a hacer ahora es comparar las dos versiones y ver qué parte de la versión anterior y qué parte de la versión nueva me quedo, con qué parte me quedo de ellas. Con la herramienta de goma voy a ir borrando partes de la capa superior y descubriendo partes de la capa inferior. Entonces puedo generar una mayor complejidad cromática en la imagen y quedarme con lo mejor de cada una de esas versiones. Voy probando, volviendo atrás, haciendo hundo y eligiendo qué dejo y qué borro. Son solo dos capas. Voy a modificar tono y saturación de la capa superior, buscando generar un acento con respecto a la otra, o sea, una mayor separación en cuanto a saturación. Todavía la división está muy brusca, por lo cual voy a bajar la dureza de la goma y voy a borrar partes para que el enmascaramiento sea más gradual. Apagando las capas puedo ver más claramente cuál es la forma de la capa que va quedando y cuáles las zonas que deben ser borradas. Es importante cada tanto achicar la composición y ver toda la imagen desde lejos.
es una de las mejores formas de comprobar si la composición es fuerte o no. Si la imagen se ve bien en pequeño, se va a ver bien en grande. Una imagen que esté muy bien terminada, pero con mala composición, tiene menos chances de llegar a buen puerto que una imagen con no tanto detalle, pero una composición sólida. La imagen me sigue pidiendo ser más panorámica. Un, un consejo de una profesora de arte me decía que es bueno colocar un poco de cada color en cada zona de la pintura, que se mezclen los tonos, que haya un poco de cada tono en cada zona. Esto simula un poco lo que sucede en la realidad, en la cual los objetos se tiñen unos a otros de sus colores. Sabemos que si nos acercamos por ejemplo, a un mantel de un cierto color, nuestra ropa se puede teñir de ese color, sobre todo si son colores fuertes, como un rojo intenso. Entonces, pasa lo mismo en una pintura en la cual, más allá del color local de cada elemento, por ejemplo, este árbol que es marrón oscuro, más allá de ese color, este árbol puede tener tonos de verde, puede tener tonos de violeta, quizás oscuros, pero tener algo de los colores que tienen los objetos en el resto de la composición. De esa misma forma, todos los objetos pueden estar un poco teñidos, pueden estar compuestos por los colores de los otros elementos, y eso hace que la composición se vea armónica, porque los objetos están relacionados entre sí. Ahora voy a utilizar la herramienta Burn, quemar, que es una herramienta que oscurece y satura a la vez los colores. En cierta forma es como si los mojara, como cuando se moja algún objeto, como una piedra por ejemplo, y sus colores relucen por el hecho de haber estado mojadas. Es como un barniz, como barnizar una pintura en un punto. Estoy buscando generar un efecto viñeta en los bordes, o sea, una oscuridad muy suave que se presenta en los bordes de la imagen. Se suele utilizar mucho en fotografía y lo que hace es destacar por contraste lo que está en el medio de la composición, sacrificando un poco de claridad en los bordes, se acentúa la que está en el centro. Cada tanto guardar. Vamos por la versión 17 de este dibujo ya.
cerrando un poco de archivos para evitar confusiones. Duplico la capa del pie para poder achicarla sin que se corte el fondo. La selecciono con el lazo, control C, control V corta y control Shift V corta si quiero pegarla en el mismo lugar, que fue lo que sucedió recién. De esta forma puedo manejar cada pie por separado y variar un poco la posición en la cual está parada la figura. Estoy trabajando principalmente en la atmósfera, haciendo el efecto de viñeta, de oscuridad en los bordes y ahora tiñendo diferentes partes de la composición con un tono muy suave en 12% y en modo multiplicar, un tono de color muy suave que vaya unificando diferentes partes de la composición y generando un ambiente general. Básicamente estoy tiñendo del rojo del cielo partes de la figura, pero no es una teñida general, no es una capa uniforme, sino que es aquella en pequeñas partes de la imagen y de un modo muy gradual para ir entendiendo qué sucede y qué sucede de modo general, no fijándome en una parte en particular, sino viendo la relación entre las partes.